Tiempo, ¿verdad?, para escuchar su palabra, porque Dios siempre tiene un mensaje, amén, para nosotros. Dios siempre quiere comunicarse con el hombre, y yo sé que hoy Él quiere hablar a tu corazón, a tu vida. Él tiene una voluntad para nosotros, ¿verdad?, un propósito, y Él nos los quiere revelar este día, pero hay que creer, amén, hay que creer en el Señor. Y vamos a hacer esta oración con fe, hermano, pidiéndole al Señor que Él dirija nuestra vida en esta enseñanza que vamos a recibir, tanto niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Oremos al Padre. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido de disfrutar tu presencia, de poder adorarte, de poder exaltarte, Señor, porque tú eres grande, eres hermoso, eres maravilloso. No hay nadie como tú, Padre, y nos deleitamos en glorificar y bendecir tu santo y precioso nombre, Señor. En esta hora también queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, queremos entender tu voluntad, Padre, y para eso te pido que uses la vida de mis hermanos que en esta mañana, tarde, Señor, ya van a exponer tu palabra, Padre Santo. Por favor, Dios, usa nuestra vida, habla al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Haznos entender tu voluntad y tu propósito, Padre. Habla hoy de ese mensaje, Señor, lo que tú deseas que hagamos, lo que tú anhelas, Señor, que vivamos, que experimentemos, Señor. Por favor, Padre, glorifícate en nosotros, porque todo te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, así pueden salir los diferentes grupos, departamentos, a recibir su enseñanza especial, niños, jóvenes. Y yo le voy a invitar, hermano, que vayamos al Salmo 19, por favor. Salmo capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, por favor. Gloria al Señor. Y cuando lo encuentre, le voy a rogar, por favor, que se ponga en pie. Y vamos a leer estos versículos de manera alternada. Yo leo el 1, usted el 2, y todos nos vamos a unir en el versículo 6. Y dice así la bendita palabra de Dios: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Gloria a Dios. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Bien, el día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie de estudios, ¿verdad? Ya hace 8 días nuestro hermano Javier daba la última lección acerca de los temas que veníamos considerando, que eran los grandes pasajes de la Biblia, ¿cierto? Consideramos grandes pasajes de la Biblia. ¿Alguien recuerda algún pasaje, hermano, de los que hayamos considerado durante esta serie de temas? Dios hizo todo. Dios lo hizo todo, ¿verdad? Génesis 1. ¿Qué otro grande pasaje o gran pasaje, hermano, de la Biblia consideramos? ¿Perdón? Salmo 23. ¿Quién no se sabe el Salmo 23, verdad? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué otro gran pasaje, hermano? ¿Alguien que más recuerda? ¿Cuál? El 91, pero de los que consideramos, vimos el 91, hermano. Es un grande pasaje, ¿verdad? Es un gran pasaje, pero no lo consideramos en nuestras series de estudio. Una que sí hemos considerado de los últimos
Juan 3:16, Juan 3, ¿verdad? 1 Corintios 13, el amor, y todos estos pasajes son sumamente importantes. Bien, hace 8 días veíamos el último pasaje y veíamos también cómo Dios, ¿verdad?, reforzaba esa parte del amor, ¿verdad?, hacer las cosas con amor. Bien, el día de hoy vamos a iniciar una serie de nuevas lecciones. Y estas lecciones, ¿verdad?, tienen que ver con los fundamentos de la fe. ¿Sí? A partir de hoy vamos a empezar a ver lecciones, temas que van enfocados a los fundamentos de la fe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una fe firme en nuestro Dios. ¿Sí? Nosotros necesitamos estar convencidos y tener el conocimiento de lo que creemos. ¿Por qué creemos, verdad, lo que creemos? ¿En qué creemos? Y todos estos fundamentos son sumamente importantes, ¿sí? Y lo primero, la unidad 1, es Dios se da a conocer, ¿sí? Eso es lo que vamos a considerar a través de estas primeras semanas, cómo Dios se revela, cómo es que Dios se da a conocer al hombre. Porque si nosotros hoy conocemos de Dios, sabemos de Dios, ¿verdad?, tenemos conocimiento de Dios, es porque Dios se ha revelado a nosotros. Porque Dios en su misericordia, porque Dios en su amor, porque Dios en su bondad se ha revelado a nosotros. Hoy conocemos a Dios a través de todas las cosas que Él hace. Pero a veces, ¿verdad?, no podemos distinguir de qué manera Dios habla en nuestra vida. Y a veces quisiéramos que Dios llegara y nos hablara de manera audible, así como habló con Abraham, así como habló con Moisés, así como en su momento habló con el niño Samuel, ¿verdad?, que estaba en el templo y Dios le dice: Samuel, Samuel. Y él puede escuchar de manera audible la voz de Dios y Dios se le revela a Samuel de esa manera. Hoy Dios puede revelarse así, sí, Él puede hacerlo, pero debemos entender que no es la única forma en la que Dios habla. Solamente que a veces o no sabemos o ignoramos su voz, su forma de comunicarse con nosotros, pero debemos entender que Dios siempre se comunica, se revela. Amén. Y nos revela sus propósitos. Y vamos a ver a través de esta serie de estudios cómo Dios lo hace, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a considerar la primera forma en la que Dios se revela. Y Dios se revela a través de la creación, hermano. Y el título de hoy es El Dios de la creación. Amén. ¿Lo puede repetir nuevamente conmigo? El Dios de la creación. Sí, vamos a ver cómo Dios lo hace. Pero antes de continuar, consideremos nuestro texto de oro, el cual es el Salmo 19:1. Es un texto muy conocido, creo yo, pero vamos a darle 2 repasos. Y quien se lo sepa, en esta hora le voy a invitar, ¿verdad?, unos 2, 3 hermanos que se lo sepa de memoria, se ponga de pie y lo recite. Pero antes vamos a darle 2 repasos todos juntos. Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Una segunda vez, por favor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. Muy bien. Si alguien se lo sabe, quiere decirlo de memoria, tiene la oportunidad de hacerlo, hermano. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19. Gracias, hermana Daya. Muchas gracias, hermana Laurita. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Muy bien, excelente, hermano. ¿Un último hermano que quiera participar, hermana? Bueno, participaron puras hermanas, ¿verdad? ¿Algún hermano? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Gracias, hermano Abel, por darle un punto a los hombres, ¿verdad?
Amén, gloria al Señor. Bien, hermano, los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad? Y la verdad central es que todas las cosas tienen su origen y cada una de ellas, cada una de las cosas que han sido creadas, hermano, muestran el poder y la gloria de Dios. Todo lo que el Señor ha creado, todo lo que el Señor, ¿verdad?, ha formado, ha hecho, todo lo que podemos ver, aun que pensemos que es insignificante, diminuto, todo lo que el Señor ha creado muestra su poder y muestra su gloria. Amén. Porque dice la palabra de Dios que los cielos cuentan su gloria. Cuando usted ve el universo, cuando vemos las estrellas, cuando vemos el firmamento, cuando vemos las constelaciones, cuando vemos las galaxias, ¿verdad? ¿Qué nos está hablando eso? De un Dios creador poderoso, ¿cierto? Entonces eso cuenta la gloria de Dios. Pero si nos vamos al mundo atómico, si nos vamos al mundo microscópico, si nos vamos a aquel mundo que es invisible para nosotros, pero que sabemos que existe, si estudiamos una bacteria, si estudiamos un hongo, si estudiamos, ¿verdad?, las cosas microscópicas, vamos a encontrar que esas cosas también son, ¿qué?, sorprendentes. Son sorprendentes. Y esos microorganismos nos están hablando de ¿qué? De un Dios imaginativo, de un Dios creativo, de un Dios que puede crear diversidad de cosas, pequeñas como grandes, pero todas excelentes. Gloria al Señor. Todas ellas perfectas y todas con un objetivo, con un propósito, porque aún esas bacterias insignificantes, hermano, dentro de la vida, dentro de los ecosistemas, tienen una función que cumplir. ¿Qué provocan esos microorganismos en la naturaleza? Descomponen, ¿verdad?, la materia orgánica, para que esa materia orgánica pueda ser absorbida por las plantas y pueda generarse vida en el planeta. ¿Cuántos glorifican al Señor? Todo lo que ha sido creado por nuestro Dios tiene un propósito. ¿Cuánto más nosotros, que dice la palabra del Señor que somos corona de su creación? Entonces todas las cosas tienen origen ¿en quién, hermano? En Dios. Todo, absolutamente todo lo que vemos en la naturaleza y en la creación tiene su origen en Dios. Y cada una de las cosas que podemos ver en la creación dan testimonio de su poder y de su gloria. Amén. Los científicos están fascinados, ¿verdad? Los hombres intelectuales se fascinan por estudiar cada microorganismo, cada ecosistema, cada estrella que hay en el universo y todo lo que voltees a ver en la materia. Lo creado, lo formado por Dios es de ¿qué? Es de estudio. Y hay muchas cosas que por más que estudiemos, por más que la ciencia avance, por más que el conocimiento, ¿verdad?, crezca, llega un momento en el que el hombre dice, hay cosas que no puedo entender, hay cosas que no puedo comprender. Lo único que resta, ¿verdad?, es darle la gloria a un Dios todopoderoso. Porque nadie, ningún intelectual puede negar la existencia de Dios. Todo, ¿verdad?, nos da testimonio de que Dios existe. Entonces nuestra fe, hermano, no es una especulación filosófica. Debemos entender esto, que nosotros no creemos en especulaciones, en cuentos, en filosofías. Nuestra fe está basada en hechos, en algo que se puede comprobar, que se puede sentir, que se puede palpar, que se puede observar. Y todo esto viene producto de experiencias reales. ¿Sabe por qué? Porque Dios se comunica, porque Dios se revela, porque Dios tiene un propósito para tu vida y quiere hacértelo saber, porque Dios te ama, te desea, te anhela.
Y Dios, ¿verdad?, tarde o temprano va a tener ese encuentro personal contigo. Y así como llamó a Samuel, a ti también te va a llamar. Tal vez la forma en la que escuchemos la voz de Dios no va a ser como la hizo Samuel, pero sí Dios se va a revelar a tu vida. Amén. Porque no, nuestra fe no está basada en especulaciones. Yo creo que los que estamos aquí hemos tenido una experiencia real con Dios. Amén. Dios ha transformado nuestras vidas, pero Dios usa, una de las formas en las que Dios se comunica es a través de ¿qué? La creación. ¿Y para qué usa la creación? Para anunciarse, para proclamarse, para revelarse, para darse a conocer. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que vamos a considerar el día de hoy. Número 1, hermano, primer punto. Vemos que Dios crea el universo y el universo lo alaba. Gloria a Dios. Vayamos por favor a Génesis capítulo 1, versículo 1. Ese texto, ¿verdad? El año pasado lo estudiamos. De hecho, hace un momento una de nuestras hermanas lo mencionó, ¿verdad? Pero leamos Génesis 1:1. ¿Qué dice, hermano? Vemos aquí cómo la palabra de Dios, ¿verdad?, no trata de explicarnos o de convencernos acerca de la existencia de Dios, sino que empieza con una afirmación. La palabra de Dios, ¿verdad?, afirma que en el principio, en el origen de todas las cosas, ¿quién creó? Dios, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, todos en algún momento sabemos que venimos de algún lugar, procedemos de algún lugar, ¿verdad? Y cuando somos pequeños y nos preguntamos, bueno, ¿y cómo nací? Y ya nos explican, bueno, tú creciste en la panza de tu mamá, ¿sí? Y ya cuando vemos cómo ocurre la reproducción humana, entendemos que fuimos un espermatozoide que fecundó un óvulo y creció, ¿verdad?, un bebé durante 9 meses. Y sabemos que tenemos un origen. Pero también nos cuestionamos, bueno, ¿y quién hizo la tierra? ¿Quién hizo los cielos? ¿Quién hizo todo lo que podemos ver? Y todos los científicos actualmente pueden llegar a la fecha más aproximada, ¿verdad?, exacta de la creación del universo. Y llegan a un punto donde dice hubo un Big Bang, ¿sí? Que por cierto la teoría del Big Bang, hermano, fue creada y fue introducida por un creyente, por un hombre creyente en Dios, ¿verdad? Que habla de ese principio generador, esa explosión, esa chispa que generó todo en el mundo. Y cuando llegamos a ese punto, entendemos todos que atrás de eso hubo alguien que lo originó. Amén. Y la palabra de Dios nos revela quién es ese alguien que lo originó. ¿Quién origina todas las cosas? Dice, en el principio, Elohim, ¿verdad? Y Elohim ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior. Esta es una palabra en plural que sugiere, ¿verdad?, una trinidad. Es decir, Dios no estaba solo. Dios, la palabra Elohim es una palabra plural, no singular. Por eso cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, utiliza el plural, hagamos, y no el singular, voy a hacer, ¿cierto? Sino que dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y la palabra Elohim está en plural, está hablando de que no solamente era una persona, sino eran 3. Pero el verbo creó está en singular. Es decir, que había un solo Dios. ¿Un solo qué, hermano? Un solo Dios que creó. Pero ese Dios es manifestado en Padre, en Espíritu Santo y ¿en quién? Y en Hijo. Es decir, la Trinidad de Dios es la que crea todas las cosas. Y dijo Dios,
Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué está usando ahí el Señor? Su palabra. Por eso Juan, cuando habla acerca de Jesucristo, dice: en el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Porque es Jesucristo la palabra, ¿verdad?, que crea todas las cosas. Pero este verbo que ya consideramos en alguna ocasión en el hebreo es bara. ¿Sí? Bereshit bara Elohim, en el principio creó. Y el verbo solamente se aplica para Dios, que es alguien que crea de la nada. Es decir, Dios no usó materiales preexistentes, no usó nada. Antes de Él no existía nada, no existía el tiempo, no existía la materia, no existía lo que podemos ver. Entonces Él crea todo esto con sabiduría y poder. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Bien, perfecto. Entonces vayamos ahora sí al Salmo 19:1, teniendo claro en esto, ¿verdad? ¿Quién es el que crea todas las cosas? Dios. Y entonces el salmista, ¿verdad?, David, porque el Salmo 19 es un salmo escrito por David, ¿verdad? Un hombre que le gustaba meditar en Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice David en el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando hablamos del cielo, hablamos del espacio infinito y de las órbitas, ¿verdad?, de los astros. Hablamos de ese cielo que hoy conocemos como el universo, de esas constelaciones, de esas estrellas gigantescas. ¿A cuánto les gusta observar las estrellas, hermano? Sí, ¿verdad? Nos gusta. En lo personal me gusta mucho observar las estrellas, las constelaciones, ¿verdad? Y ver, estudiar. Si tú estudias un poco acerca de las estrellas, te vas a dar cuenta que nosotros somos insignificantes. Hay estrellas que son 10,000 veces más grandes que el Sol, mucho más grandes que el Sol, ¿verdad? Aldebarán, la Próxima Centauro, y todas esas estrellas son mucho más grandes que nuestro Sol, porque hay estrellas, hermano, gigantescas en el universo, gigantescas. Hay constelaciones, ¿verdad? Nosotros, ¿en qué constelación estamos, hermano? ¿Cuál es nuestra galaxia? ¿En qué galaxia estamos, perdón? ¿En qué galaxia? En la Vía Láctea, ¿verdad? La Vía Láctea es la galaxia en la que los científicos consideran que está nuestro planeta, la Vía Láctea. Y está compuesta por miles de millones de estrellas. Pues hay galaxias aún más grandes que la nuestra. Y el universo se dice que es infinito. ¿Qué quiere decir que es infinito, hermano? No tiene fin. ¿Sí? El universo, dicen los científicos, que es infinito, y es más, que está en constante crecimiento. El universo, desde que se creó, no ha dejado de expandirse, sigue creciendo, sigue expandiéndose, siguen formándose nuevas galaxias, siguen formándose nuevas estrellas, algunas mueren y otras nacen, pero hay una dinámica en el universo. Y todo esto nos habla de qué, hermano. Dígame usted, ¿de qué le podría hablar esto con respecto a Dios? La grandeza de Dios, el poder de Dios, pero también nos revela cosas acerca de Dios. Dios es, ¿qué, hermano? Infinito. Dios no tiene límites. Así como el universo no tiene límites, Dios tampoco los tiene. ¿Cuántos glorifican al Señor? Y Dios no descansa, porque por miles de millones de años el universo ha existido, y por miles de millones de años el universo seguirá. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y así como Dios puede crearnos a nosotros, también puede crear soles inmensos. Miles
miles y miles de estrellas. En la teología judía, ¿sí?, una creencia judía acerca del universo, ellos consideraban, usted lo puede investigar, que por cada estrella existe un ángel. Por eso el salmista, ¿verdad?, dice, él llama a sus ejércitos. Y cuando habla de ejércitos, está hablando de las estrellas del cielo. Porque los judíos creían que por cada estrella existe un ángel. Entonces nos está hablando de un Dios, ¿verdad?, que ha creado infinidad de cosas visibles como también que invisibles. Cosas que nosotros actualmente no podemos ver, pero podemos entender que existen, porque nuestro Dios es grande, es fuerte, es poderoso, ¿verdad? El firmamento habla de la bóveda celeste, ¿cierto? Cuando tú ves que sale el sol, cuando tú ves la luna, lo que hay, ¿verdad?, la atmósfera que hay en nuestro planeta. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando el sol empieza a salir y empiezas a ver las grandes montañas inmensas, y empiezas a ver las nubes con esos colores que son como, hermano, ¿cómo son los colores de un amanecer? Bueno, al menos resplandecientes, ¿qué más? Brillantes. ¿Serán bellos? Son bellos, son hermosos, son incomparables esos colores que puedes ver en el amanecer. Y eso está anunciando que hay un Dios brillante, que hay un Dios que es luz, que hay un Dios que es hermoso, que hay un Dios que es bello, que hay un Dios creativo, que hay un Dios, ¿verdad?, que hace todas esas cosas posibles para nosotros. Gloria a Dios por eso, amén. Es continuo, ese mensaje dice que es continuo. Vea lo que dice el versículo 2. Un día emite palabra a otro día, es decir, la voz de Dios, la comunicación de Dios, el anuncio de Dios, ¿verdad?, se da ¿cuándo? Todos los días. Todos los días cuando amanece, todos los días cuando anochece, todos los días cuando podemos abrir nuestros ojos y mirar a nuestro alrededor, es Dios comunicándose con nosotros y diciéndonos, soy grande, soy bueno, soy poderoso, soy hermoso, soy infinito. Gloria a Dios. Existo, soy real y yo creé todas estas cosas para ti. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara que, hermano, sabiduría. Esta forma de comunicarse de Dios es constante. Dios todos los días anuncia su gloria, anuncia su poder, anuncia su bondad. Solo que es un perdón. Alguien, si me puede apoyar a leer el versículo 3, por favor. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Gracias, hermano. ¿Cómo es este mensaje? Un lenguaje silencioso, ¿verdad? Es un lenguaje silencioso. Dice la palabra del Señor, no hay palabras audibles. No es que el Señor, ¿verdad?, esté gritando desde los cielos y podamos escuchar su voz como de trueno, diciéndonos, yo existo, soy real, ¿verdad? No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Es un mensaje silencioso que el hombre tiene que aprender a interpretar ese mensaje, escuchar ese mensaje. Saber que Dios está comunicando algo a través de las cosas que fueron creadas. Amén. A través de las cosas que existen. Porque Dios se revela a través de esa madre que te proveyó, te cuidó, te sustentó y te dio amor. ¿Cuántos dan gloria al Señor por nuestros padres que nos amaron, nos cuidaron, ¿verdad?, y nos mostraron el amor de Dios? Una vez a un científico, ¿verdad?, le preguntaron, llamado Pascal, le preguntaron acerca del alma, si él creía en la existencia
del alma. Y decían los científicos de su época, nosotros hemos examinado cientos y miles de cuerpos, los hemos abierto, los hemos estudiado y hemos buscado el alma y nunca hemos encontrado rastros de ella. Y este hombre les dijo, ¿saben qué? Vayan y corten en 1000 pedazos a su mamá y busquen en cada uno de esos pedazos el amor que su madre les proveyó. Porque el amor es intangible. El amor no lo vas a poder encontrar, pero sí lo puedes ¿qué? Experimentar, disfrutar, entender que tu mamá te ama, tu padre te ama, ¿verdad? Y no es algo físico, pero existe y es real, y Dios se revela a través de esas cosas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dios revela su amor, su bondad y su misericordia a través de todo lo creado. Entonces es un lenguaje silencioso, no hay palabras, no hay lenguaje, ni es oída su voz, pero es real. Salmo 19:4, ¿verdad? Dice, por toda la tierra salió su voz. Este mensaje no es solamente para los cristianos. Este mensaje no es solamente para nuestra era, no es solamente para nuestra época, sino que todos los días, desde que el hombre fue creado y de que existe día y noche, dice, por toda la tierra sale ¿qué? Sale su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Este es un mensaje misionero. Es un mensaje que se revela a todos los hombres. Por eso Romanos dice, por lo cual tú, oh hombre, no tienes excusa. No tenemos excusa, porque Dios se ha revelado a través de los cielos. Dios se ha revelado a través de la creación. Y no tenemos, por lo tanto, excusa, porque este mensaje sale todos los días, ¿verdad? Por toda la tierra, de un extremo del mundo hasta el otro, son sus palabras. Y es un lenguaje misionero. ¿Cuál es ese mensaje? Que todos los hombres sepan que Dios existe, que Él es el creador y que conozcan por lo menos alguno de sus atributos. Por favor, si alguien me puede leer Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo extendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muchas gracias, hermano Isaías. No tenemos que, hermano, excusa, porque este mensaje, ¿verdad?, ocurre ¿cuándo? Todos los días. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. ¿Y llega a quiénes? ¿Hasta a quién llega? A todos los hombres. Por eso Dios nos dio inteligencia. Por eso Dios nos dio entendimiento. Por eso Dios nos dio como hombres, ¿verdad?, sabiduría. Para que al observar a nuestro alrededor entendiéramos que hay alguien superior. El hombre lo entendió, hermano. Si estudiamos las antiguas civilizaciones, todo hombre lo entendió y supo que había un ser superior. Solamente que a causa del pecado, muchos de esos hombres se desviaron adorando a la creación antes que al Creador. Hay un ejemplo, antes de continuar, ¿verdad? Hay un ejemplo que nos da la Biblia. Pero antes de continuar, ¿usted me podría mencionar algún ejemplo de cómo Dios se comunica a través de la creación? ¿Y qué es lo que dice a través de ello? Bueno, vamos a ver el ejemplo y ahorita damos más ejemplos, ¿verdad? Un ejemplo de ellos que da David cuando observa a ellos es el sol. David en esta disertación, ¿verdad?, cuando está hablando acerca de que Dios se comunica a través de la naturaleza, en el verso 4 y 5 dice, en ellos, está hablando de los cielos, en ellos puso tabernáculo para el sol, ¿verdad? Entonces empieza el salmista a hablar en un sentido metafórico, ¿verdad? Esta es una metáfora, y dice que el sol tiene una habitación, tiene una casa, ¿cierto? ¿Cuál es la casa del sol? David dice, bueno, los cielos.
¿sí? Los cielos son la habitación del sol. En ellos puso tabernáculo para el sol, una habitación para el sol, ¿verdad? Y como esposo que sale ¿de qué? De su tálamo. Entonces en ese momento yo me imagino que David había visto un día hermoso, un día soleado, y pensó, y verdad, y a la hora de escribirse, así como el sol que sale de su tálamo, como que, hermano, como un gigante, ¿verdad? Se alegra cual gigante para correr su camino. Yo creo que todos lo hemos observado, un amanecer y el sol pequeñito, ¿verdad? Pero ¿qué va pasando con ese sol? Va haciéndose grande, grande, grande. Empieza a calentar cada vez más, ¿verdad? Llega el mediodía y después del mediodía todos sabemos que el sol se esconde. Gloria al Señor. Y hay un mensaje ahí, ¿verdad? Dice las analogías del salmista: el esposo sale de su dosel, su tabernáculo, ¿verdad? Está hablando acerca de una boda oriental con atavíos y resplendor. Dice, es como el esposo que sale de su tálamo. Porque un esposo cuando en el oriente, ¿verdad? Cuando alguien se iba a casar, y aún en nuestras fechas, ¿qué hace el novio o la novia cuando se van a casar? Llegan como quieren, ¿no? Se arreglan, ¿verdad? En nuestra época pues se compra un traje y la novia un vestido, ¿verdad? Y en aquella época de David no era diferente. En una boda el que tenía que ir más arreglado era el esposo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y el sol, hermano, lo ve así, de esa manera, como una creación, ¿verdad? Hermosa, adornada, gloriosa, como un esposo que sale de su tálamo, como alguien que sale bien adornado, bien arreglado. Porque el sol es impresionante, ¿cierto? Cuando vemos el sol ¿qué es, hermano? Es impresionante, cómo es si lo estudiamos, ¿verdad? Es pura energía que sus rayos llegan hasta la tierra y calientan todo lo que existe, ¿verdad? Dice, se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos es su salida y su curso al término de ellos, y nada, ¿qué? Nada se esconde de su calor. ¿Habrá algo que se esconda del sol en la tierra? Dice la palabra del Señor, nada se esconde de su calor. Y esto nos habla de Dios, hermano, nos habla de que a Dios podemos tal vez negarlo, pero no lo podemos ignorar, porque nada se esconde de Él. Nada, absolutamente nada se esconde de Dios, así como del sol nada se puede esconder, nada, dice el salmista, nada se esconde de su calor, de Dios tampoco nada se puede ¿qué? Esconder. Y ese sol majestuoso nos está hablando de un creador majestuoso. Ese sol gigante nos está hablando de un creador que es aún más grande que ese sol. Ese sol que calienta, que sustenta, que da vida. Nos está hablando de un Dios que calienta, que sustenta y que da, ¿qué, hermano? Vida. Y sabe también de qué nos habla, de la bondad de Dios. Porque dice la palabra del Señor que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. Habla de su misericordia, porque los profetas, un profeta decía, mientras el sol siga saliendo todos los días, voy a creer en la misericordia y en la fidelidad de Dios, porque Dios es constante. Imagínense que un día Dios dijera, hoy no voy a dejar salir el sol, voy a parar todo el universo. ¿Qué pasaría, hermano, si un día no saliera el sol en la tierra?
acabaría la vida. Se acabaría la vida, habría un caos en los ecosistemas. Mas sin en cambio Dios es como, hermano, fiel, constante, misericordioso. Y todos los días nos hablan de la misericordia de Dios, ¿verdad? Por eso siempre decimos, cuando tenemos problemas, la noche pasará, pero va a venir un nuevo día, ¿verdad? Sí, cuando tenemos problemas, estoy pasando, es la noche, pero sabemos que va a haber un amanecer. Y es algo que no podemos ignorar. Hoy, ¿verdad? Cuando anochezca, sabemos que mañana tendremos un nuevo día. Va a haber un amanecer. Y eso nos habla de un Dios fiel, constante y misericordioso, ¿verdad? Este es un ejemplo. Otro ejemplo, hermano. ¿Qué más podría decir usted? Esto me habla de un Dios creador. Algo que le venga a usted a la mente, de la creación, ¿verdad? ¿Qué podría ser, hermano? David consideró el sol. ¿Qué más provee Dios? Las aves de los cielos. Las aves de los cielos. Amén. ¿Y qué nos hablan esas aves? De su belleza. Son bellas las aves, ¿verdad? ¿Sí, hermano? ¿Sí, a ver? El plumaje de las aves. El plumaje de las aves es sorprendente, ¿verdad? Todas las aves son diferentes. Y hay algo muy hermoso de las aves. Cantan, ¿verdad? Alaban a Dios. Hermana Tere, ¿alza su mano? Así es, ¿verdad? Nos habla, ¿sí, hermano? Isaías. A mí me sorprende mucho el que haya creado un ciclo de agua donde nos permita tener siempre agua en todo momento. Amén. Un ciclo. El agua, el ciclo del agua, ¿verdad? Que el agua se evapora, va al cielo, las nubes llegan y todo el tiempo tenemos agua. Gracias, hermana Tere, gracias, hermana Isaías, por su comentario. Ahí yo siempre platico con la gente, podemos observar el poder de Dios y el dominio que tiene sobre su creación. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios por estos. Así, hermana Laurita, la luna. Así es. Así es. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Y todo esto, ¿de qué nos habla, verdad? Vemos las aves hermosas que tienen un canto precioso, ¿cierto? Vemos las montañas que son volcanes, que nos hablan muchas veces de juicio, ¿cierto? Así como es Dios imponente, también puede derramar juicio, ¿cierto? El ciclo del agua, que es algo, hermano, sabio, ¿cierto? Es algo inteligente, es algo sorprendente. Y los límites que hablaba nuestra hermana Fabi, ¿verdad? Que el mar efectivamente tiene un límite establecido ¿por quién? Por Dios. Entonces ahí Dios nos está hablando, ¿verdad? Yo soy un Dios que pone límites. Yo soy un Dios que puedo hacer que un volcán haga erupción o no. Yo controlo los ciclos del agua, yo controlo la vida en el planeta. Entonces todo nos habla de un Dios que tiene el control, que provee. Y tenemos que aprender que todas esas cosas, toda la creación nos habla ¿de quién? De Dios. Es Dios
comunicándose con nosotros. Amén. Y que todas estas cosas, efectivamente, ¿qué hacen? Obedecen la voluntad del Creador. ¿Sí? Las aves que cantan adoran al Señor, hermano. Todo adora al Señor. Muy bien. Número 2, vamos a continuar. Número 2, el Dios que se da a conocer en la creación es verdadero. Amén. Hoy, ¿qué busca el hombre? Busca lo genuino, busca lo verdadero. ¿A cuántos de nosotros nos gusta que cuando compramos algo sea imitación? ¿Sí han comprado alguna vez algún producto de imitación? ¿Sí? ¿Que se lo han vendido por original? Va usted y compra un perfume, 3,000 pesos, pero te lo dejo en 1,500, está de oferta. ¿Verdad? Ah, no, pues está, se ve, es original. Llegas, te lo aplicas 1 hora y ya no huele a nada. Y entonces te das cuenta que te vendieron una copia, una imitación, y te estafaron, ¿verdad? Entonces, ¿a cuánto nos gustan esas situaciones? ¿Jimmy? Todo era mentira. ¿Y fue agradable esa experiencia? Sí, así es, ¿verdad? Entonces, a nadie nos gusta, hermano, la imitación. A nadie nos gusta la copia. Todos buscamos que lo original, lo genuino, lo verdadero, ¿sí? ¿Y cuántos creemos que nuestro Dios es un Dios verdadero? Dios es verdad, hermano. Dios es verdadero y Dios quiere manifestarse y revelarse a nosotros cada día, ¿sí? Y veamos Hechos, vayamos a Hechos, por favor, capítulo 17, Hechos 17, 24, por favor. Y vamos a leer estos versículos. Hechos 17, 24. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leerlo juntos. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Gloria al Señor. ¿Qué pasa en el contexto de este versículo? Bueno, Pablo, el gran misionero, Pablo el apóstol, ¿verdad? Llega. Esta es la primera vez que él visitaba un continente nuevo, que era Europa, ¿verdad? Ya había predicado por todo Asia, Asia Menor, Asia Mayor, pero su propósito era extender el Evangelio hasta el último rincón de su mundo conocido. Y entonces emprende un viaje a un nuevo continente y llega a Europa, ¿verdad? Específicamente a Atenas, en Grecia. Y cuando él llega y ve los templos, porque si algo tiene Grecia y algo nos heredó en el mundo contemporáneo, conocemos todo acerca de la mitología griega, los dioses griegos, ¿cierto? ¿Alguien me puede mencionar un dios griego que recuerde? Zeus. ¿El dios de qué? ¿De qué era Dios Zeus? Del trueno, ¿verdad? Sí, siempre traía un trueno. ¿Otro dios griego? Bien, ¿perdón? Afrodita, diosa del amor. Allá atrás. Atenas, la diosa de... Bueno, no recuerdo la diosa de la sabiduría, creo. Es Atenea. Atenea, ¿verdad, hermano? Gracias por corregirnos, hermanos, allá. Es Atenea. Pero bueno, Poseidón, el dios del mar, Hades, el dios del inframundo y demás. Bien, entonces él llega a esta cultura
Él llega y se enfrenta y empieza a ver templos, empieza a ver edificaciones, empieza a pasearse por Grecia y ve, ¿verdad?, un templo a Poseidón, ve un templo y llega a Atenas, que precisamente se llamaba así por su diosa, que era Atenea, y en medio de todo esto encuentra un monumento que habían levantado los griegos, y eso lo vemos en el versículo 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción al Dios no conocido. Entonces ellos, los griegos, levantaron dioses: el Dios del trueno, el Dios del sol, el Dios de la luna, el Dios del amor, el Dios de la sabiduría, el Dios del mar. Pero entre todas esas cosas levantan un monumento y dicen: debe de haber un Dios que no conocemos. Y hacen un altar al Dios no conocido. Y cuando Pablo llega, aprovecha ese momento y dice: hay un altar al Dios conocido, a quien yo vengo a anunciar. Un Dios que no es copia. Porque todos esos dioses, ¿verdad?, sabemos que son, ¿qué, hermano? Copia, falsos, imitaciones, no son reales, no son verdaderos. No existe el Dios del trueno, no existe Poseidón, no existe Atenea, no existe, ¿verdad? Ninguno de estos dioses son reales. Y Pablo llega y dice: pero yo vengo a presentarles al Dios único y al Dios verdadero, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, ¿verdad? Hay un Dios creador de todas las cosas, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y les revela algo, hermano: un Dios que no habita en templos hechos por manos de hombres. Un Dios que dice que la tierra es estrado de sus pies y el cielo es su trono. Que no lo podemos, ¿verdad?, encajonar en un templo, que decir solamente aquí está Dios. Dios está en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Donde tú lo quieras buscar, lo vas a poder encontrar. Donde tú dobles tus rodillas y clames e invoques el nombre de Dios, Dios te va a responder. Gloria al Señor, porque Dios no habita en templos hechos de manos. ¿Y qué le revela Pablo a estos hombres? El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. El Dios, Señor del cielo y de la tierra, y el Dios que no habita en templos hechos por manos humanas. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios verdadero, el Dios que creemos y que se nos ha revelado. Y sigue diciendo en el versículo 25: ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Dios necesitará algo de nosotros? ¿Dios necesitará de su creación? ¿Dios necesitará? ¿Será una necesidad para Él que le alabemos? ¿Será una necesidad para Él que traigas una ofrenda? No lo necesita, dice Pablo. Este Dios es tan poderoso que no necesita, ¿verdad?, ser honrados por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es decir, de este Dios se sustenta la vida. Este Dios verdadero es el que nos da alimento, es el que nos da salud, es el que nos da trabajo, es el que nos bendice, es el que hace que nuestro corazón esté palpitando, es el que regula todo. Gloria al Señor. Y no necesita de nosotros. No es que Dios necesite de ti, hermano. Nosotros necesitamos de Dios. Y si le servimos y le adoramos, ¿es por qué? Porque le amamos. Porque Él ha sido bueno con nosotros. Porque estamos agradecidos. Porque entendemos que todo lo que tenemos viene de Él, proviene de Él y es para Él. Gloria al Señor. Por eso debes servirle, por eso debes amarle, no porque Él necesite de ti. Tú necesitas hacerlo. Yo necesito adorar y exaltar al Dios verdadero. Dice Pablo: me es impuesta necesidad.
Obedecer a Dios me es impuesta ¿qué necesidad? Yo necesito servir a Dios. No porque Él necesite mi servicio, dice Pablo, nosotros necesitamos, ¿verdad? Necesitamos agradarlo, entregando nuestro corazón, no por necesidad suya, sino por amor nuestro. ¿Y qué sigue diciendo? Versículo 26, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, Pablo les está diciendo, miren, hay una unidad racial, porque los griegos se creían superiores. Los griegos eran racistas, los griegos se querían una raza superior, más inteligentes, más fuertes, porque tenían a los espartanos, porque tenían a todos estos guerreros, ¿verdad? Que en su momento fueron impresionantes. Y ellos pensaban esto, pero Pablo llega y les dice, ¿saben qué? De una sola sangre ha sacado todos los linajes, de una sola pareja, de Adán y Eva provienen todos los linajes de la tierra. Por lo tanto, todos somos ¿qué? Iguales. Todos somos ¿qué, hermano? Iguales. Empieza a hablarles de una unidad racial. De una sangre ha hecho todos los linajes de los hombres. Por lo tanto, no hay razas inferiores. Y dice que Él es soberano, ¿verdad? Él pone límites a los tiempos. Dios fija los tiempos y límites de la historia, de la geografía, de todo lo que podemos ver y conocer. Dios es el que pone, ¿qué, hermano? Límites. Dios dice, ahora va a empezar a gobernar Babilonia durante cientos de años, y Él determina, ahora va a empezar a gobernar Persia, y ahora va a empezar a gobernar Grecia, y ahora va a empezar a gobernar Roma. Y todo lo profetizó en el libro de Daniel, ¿cierto? Estableció tiempos, estableció periodos, Él establece todas las cosas. ¿Y todo por qué, hermano? Dice en el verso 29, siendo pues linaje de Dios, en el verso 27, porque para que busquen a Dios. ¿Cuál es el propósito de estas cosas? Versículo 27, para que el hombre busque a Dios. Dice Jeremías, buscadme mientras pueda ser hallado, llamadme en tanto estoy ¿qué? Cercano. Porque ciertamente Dios no está lejos de nosotros, ¿verdad? Dice el profeta, buscadme y viviréis. ¿Cuántos ya no al Señor? Dios es el propósito para el hombre, que busque al Dios de la creación. Y sigue diciendo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Los griegos pensaban que sus dioses, ¿verdad?, vivían en un lugar lejano, distante, y que de vez en cuando bajaban a la tierra a intervenir en sus asuntos. Pero Pablo le dice, Dios no está lejos, Dios está, ¿qué, hermano? Cerca. El Dios verdadero no es un Dios lejano, es un Dios cercano a nosotros, que se revela cada día y que anhela que nosotros le busquemos. Solamente tienes que doblar tus rodillas, invocar su nombre, y Él va a acudir. Él va a estar ahí para sanarte. Él va a estar ahí para bendecirte. Él va a estar ahí para prosperarte. Él va a estar ahí para defenderte. Él va a estar ahí, hermano, para ayudarte. Él va a estar ahí para animarte, para confrontarte. Lo único que tienes que hacer es buscarlo. ¿Cuántos glorifican al Señor? Dios está cerca de nosotros. Amén. Y eso es lo que le revela Pablo a través de estos versículos a los griegos, ¿verdad? Cuando los visitó. Verso 29, siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad es semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Les presenta un Dios verdadero,
no una imagen, no una estatua, no alguien que habita en templos. Gloria al Señor. Y por último vamos a el punto número 3. Las acciones de Dios nos guían a dar una respuesta, hermano. Veamos por favor Romanos 1:20. Todo lo que Dios crea, todo lo que Dios hace, todo lo que Dios comunica, todo lo que Dios revela, ¿verdad? ¿Es para qué? ¿O es por qué? Porque Él espera una respuesta de nuestra parte. Cuando hay comunicación, ¿verdad? Cuando tú le haces una pregunta a alguien, ¿qué esperas? La respuesta. Una respuesta. Cuando tú saludas a alguien y dices hola, buenos días, ¿tú qué esperas? Una respuesta, ¿cierto? Cuando tú das un mensaje, esperas una que, cuando mandas un WhatsApp y luego doble palomita y en azul, ¿no? ¿Y qué decimos cuando no nos respondió? Me dejaste en visto, ¿verdad? Me dejaste en visto, no me respondiste. Y yo esperaba una ¿qué? Una respuesta de tu parte, por lo menos una manita arriba, ¿no? Decimos luego. Por lo menos abre lo que te envié. Luego me dice mi esposa, oye, te envié luego me envía así información, o sea, leíste lo que te envié, por lo menos léelo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros esperamos una respuesta cuando nos comunicamos. Dios se comunica con nosotros y Él espera una respuesta de nuestra parte. Veamos lo que dice Romanos 1:20, por favor, lo leemos todos juntos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa, ¿cierto? Entonces, lo que se ve, las cosas creadas, ¿sí? Todo lo que podemos ver, el mundo visible, los cielos, el sol, la tierra, el agua, nosotros, ¿verdad? Nosotros nos podemos mirar en un espejo, ¿cierto? ¿Qué más? Todo, las piedras, los estanques, los ríos, los mares, las ballenas, la fauna, la flora, los valles, las montañas, los desiertos, ¿sí? Los polos, el polo norte, sur, todo lo que existe, ¿cierto? Todo lo que podemos ver, ¿verdad? Manifiesta que manifiesta. Dice, porque lo que Dios se conoce, se los ha manifestado, pues Dios se lo manifestó. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Es decir, esas cosas que podemos ver nos hablan de las cosas que no podemos ver. ¿Qué son las cosas que no podemos ver? Dice aquí Pablo a los romanos, su eterno poder y su deidad. Esas cosas invisibles se hacen ahora claramente que visibles para nosotros a través de las cosas que Él ha creado. De manera que lo que no podemos más que reconocer que Él tiene un poder eterno y que Él es Dios, ¿sí? De manera que no hay, hermano, excusa. No hay excusa para nosotros. ¿Qué nos enseña la naturaleza sobre Dios? Vamos a ver algunos atributos revelados. Dice, su poder eterno, ¿sí? La creación nos enseña que Él tuvo que proveer la energía necesaria para crear y para sostener todo el universo. Nuestro Dios es tan grande, es tan poderoso que Él proveyó la energía necesaria, creó la materia, creó las grandes estrellas, pero su poder no se acabó.
Su poder no se agotó, su poder sigue aumentando, sigue creciendo, sigue sustentando, sigue sosteniendo, sigue controlando todo. O sea, el universo nos habla de un poder infinito, de un poder eterno. Nos habla también de la sabiduría. Si tú ves las cosas, por muy pequeñas que sean, nos hablan, por ejemplo, ahí vemos una concha, ¿verdad?, de caracol. Y todo eso nos habla de un diseño complejo y funcional, porque cada uno, hermano, cada uno de los círculos que podemos ver ahí en el ejemplo de la imagen, espero que se alcance a ver bien, tienen una relación perfecta, que los grandes arquitectos, los grandes pintores, los grandes artistas la han descubierto. Hay una relación que si tú la mantienes, ¿verdad?, vas a crear cosas bellas, cosas hermosas, cosas perfectas. ¿Sí? Le conocen como la relación áurea, ¿cierto?, que está en nuestro cuerpo. La relación que hay entre nuestros nudillos, las manos, el brazo, el hombro, nuestro dorso, es la misma relación que vamos a encontrar en esas pequeñas cosas bellas y complejas, en esos círculos en espiral que se van aumentando y creciendo con la misma proporcionalidad. Eso se le conoce como la relación áurea. No sé si alguien haya estudiado arquitectura, pintura y sepa, ¿verdad?, de esto. Seguramente sí. Nos habla de un diseño complejo y funcional. Y esto nos lleva a entender que Dios es sabio, Dios es inteligente, Dios es creativo. ¿Cuántos glorifican al Señor? Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Él provee la lluvia, el sol y todas las estaciones, ¿verdad? Y esto, ¿qué pasa con esto, hermano? Podemos alimentarnos de la tierra. ¿Hay bondad en Dios? Sí, hermano, Dios es bueno. Por eso Él envía todas esas cosas. Y también nos habla de un Dios de orden. Dios es un Dios de qué, hermano? De orden. Ha fijado tiempos prefijados y estaciones, ¿verdad? Y todo tiene su orden. Ya decía nuestra hermana, ¿verdad? El mar tiene su límite. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué nos enseña la naturaleza sobre Dios? Su eterno poder, su deidad y sus atributos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Dice la palabra del Señor: si la creación alaba a Dios constantemente, ¿verdad? La palabra de Dios nos revela que la creación alaba a Dios de manera que constante. Dice el salmista: todo lo que respire, alabe a Jehová. Pues la creación alaba a Dios. ¿Nosotros lo hacemos? Amén, gloria a Dios, porque dijo sí, amén. ¿Lo hacemos? ¿Alabamos a Dios? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta cuando vemos la creación? Alabar y glorificar el glorioso y precioso nombre de nuestro Dios. Alabemos al Señor por las cosas que Él ha hecho, porque es bueno. Cuando veas llover, no digas: otra vez llovió, ya no voy a salir, arruinar mis planes. No, dale gloria a Dios. Glorifica al Señor y di: gracias, Dios, porque tú mandas tu lluvia, y esta lluvia va a producir hierba, y esta lluvia va a producir alimento, y va a haber cosecha este año. Gloria al Señor. Cuando veas ese sol abrasador, glorifica a Dios. Amén. Porque es parte del ciclo de la vida, hermano. Glorifica al Señor por el frío, porque es importante que nuestro planeta se enfríe. Es importante el frío, aunque nos congelemos ahorita, hermano. Glorifica al Señor por el frío. Es importante, la temperatura de la tierra se tiene que regular para que se sustente la vida. Gloria a Dios. Glorifica al Señor por todas las cosas que Él hace. ¿Sí? Segundo, vivimos conscientes de que en Él vivimos, nos movemos y somos. Somos conscientes cada día de que cuando nos levantamos y respiramos es porque Dios es misericordioso con nosotros.
si nos movemos, si caminamos, si respiramos, si estamos sanos, es por la misericordia de Dios. Y debemos de glorificarle porque Él nos está anunciando algo y nos está diciendo: yo soy bueno, yo te amo y quiero lo mejor para ti. Gloria al Señor. Glorifiquemos a Dios, seamos conscientes. ¿Cómo podemos usar la naturaleza para hablar a otros de Dios? ¿Se podrá? Sí. Si tú investigas, si tú estudias, ¿verdad?, y descubres los secretos de la naturaleza, vas a poder hablar de un Dios bueno, de un Dios hermoso, de un Dios grande, de un Dios creador, de un Dios poderoso. Gloria al Señor. Y así hay una teología, hermano, que se llama así: teología natural. Usted lo puede investigar, ¿verdad? Los teólogos le llaman teología natural. Y la teología natural nos habla acerca de eso, cómo Dios se revela a través de las cosas que Él ha creado, que Él ha formado. Y hay toda una ciencia, un estudio, ¿verdad?, sobre la teología natural. Nada más, lo único que precaución, no debemos caer en una filosofía que se llama deísta. La filosofía deísta dice que todo es Dios, que el cielo es Dios, que la madera es Dios, que tú eres Dios. Solamente es el único riesgo que se corre cuando estudiamos este tipo de teología, caer en el deísmo, que considera que todo es Dios. Pero hay una teología, la teología natural, donde Dios, ¿verdad?, habla a través de la naturaleza. Entonces, ¿podemos usar la naturaleza para hablar a otros de Dios? Sí, ¿verdad? Los cielos, repitamos el texto, hermano, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ponte de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza de esta mañana. Señor,